Hola amigos, la práctica del arte es mucho más que una actividad creativa. Es también una terapia poderosa para tu bienestar personal. No importa si eres principiante en esto, un artista amateur o un artista consagrado. Es más, te aseguro que con la práctica del arte obtendrás beneficios que impactarán en tu mente, cuerpo y emociones. Da igual la edad que tengas talento o no lo tengas, todo es empezar. A continuación, mientras pinto una ilustración, te iré explicando los 10 beneficios que obtendrás con el simple acto de tomar lápiz, pinturas y pinceles y que van a enriquecer tu vida de forma inesperada. ¡Empezamos! 1. Reduce tu estrés y ansiedad. La práctica del arte permite entrar en un estado de concentración que actúa como una forma de meditación activa. Enfocarte en colores, formas, trazados, provocan que tu mente se aleje de preocupaciones cotidianas, disminuyendo los niveles de cortisol, la hormona que produce el estrés. 2. Mejora tu autoestima. Acabar una obra de arte, aunque sea muy sencilla, generará en ti una agradable sensación de logro. Ver el resultado tangible de tu esfuerzo refuerza la confianza de tus capacidades, incluso si no buscas la perfección profesional. Estimula la creatividad. El arte fomenta el pensamiento divergente, es decir, la habilidad de encontrar múltiples soluciones o perspectivas. Esto no solo beneficia el proceso creativo, sino que también se traslada a la resolución de problemas en la vida diaria. Mejora tu concentración. Al dibujar o pintar, estás entrenando tu mente para enfocarte en los detalles, la mezcla de colores, la proporción de las formas o la precisión de las líneas. Esto mejora tu capacidad de atención sostenida. 5. Libera tus emociones. El arte ofrece un canal seguro para liberar emociones, que podrían ser difíciles de verbalizar. Por ejemplo, usar colores oscuros o trazos agresivos pueden ayudarte a procesar enojo o tristeza sin necesidad de palabras. Fortalece tu motricidad. Sostener un pincel o un lápiz y controlar los movimientos requiere destreza manual. Con la práctica se fortalecen los músculos de las manos y se mejora la coordinación entre el ojo y la mano, algo especialmente útil a cualquier edad. Aumenta tu resiliencia. El proceso artístico implica enfrentar errores, un trazo mal hecho, un color que no combina, y aprender a adaptarse a corregirlos. Esto desarrolla la paciencia y tolerancia a la frustración, habilidades muy útiles en otros aspectos de la vida. Refuerza tu memoria. Dibujar de memoria o recrear una escena imaginaria estimula el cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales relacionadas con la memoria visual y espacial. Estudios han mostrado que esto puede ser beneficioso, incluso para retrasar el deterioro cognitivo en la edad avanzada. Genera bienestar y placer. Al crear arte, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer. Este subidón natural ocurre tanto al disfrutar del proceso como al contemplar el resultado final. Y para acabar, te conectas socialmente. Desde el momento que decides compartir tu arte con otros, ya sea en persona o en redes, estarás fortaleciendo tus lazos sociales. Recibir retroalimentación positiva o simplemente conversar sobre tu obra con otros artistas puede aumentar tu sentido de pertenencia. Como habrás visto, la práctica creativa no solo es un pasatiempo, sino una puerta hacia una vida más equilibrada y plena. Desde aliviar el estrés hasta potenciar tu creatividad y bienestar físico, el arte tiene algo que ofrecerte, sin importar tu nivel de habilidad o si tienes o no tienes talento. Te diré que
Tan solo con que le dediques unos minutos al día es más que suficiente. Además, es una potente medicina que no tiene efectos secundarios. Así que, ¿por qué no te pones ya en ello? Toma unas pinturas, un lápiz, un pincel o lo que tengas a mano y descubre cómo el arte empieza a transformar tu día a día. El arte te está esperando. Y por favor, no dejes de comentarme tus experiencias en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.